Entonces, los números racionales entonces recordemos que los números racionales son una combinación de números, son combinación de números enteros. Ahí verá, si no copia. Yo sabía que me iban a salir con eso. Sabía que me iban a salir con eso. Ay, Dios. Son una combinación de números enteros. ¿Listo? Entonces, recordemos que la suma se hace, la suma y resta, se hace de la siguiente manera: A sobre B más o menos C sobre D. Entonces se hacía como la carita feliz o el XD. ¿Es un XD? ¿Tú qué culpa? ¿Es un XD? Entonces se hacía la multiplicación B por D dividido A por D más o menos B por C. ¿Listo? Así se hacía la suma y la resta. Entonces acuérdense por favor de cómo se hace la suma y la resta. Acuérdense que a mí en los quizzes y en las evaluaciones a mí se me olvida todo. Sí, porque el profe tiene... Sí, a mí se me olvida todo. Anemia no, Alzheimer se llama eso. Eso se llama Alzheimer, anemia. Anemia es azúcar en la sangre. Ay, Dios santo. ¿Listo? Así es la suma. Ahora, la multiplicación. La multiplicación, si ustedes se acuerdan, era A sobre B por C sobre D. ¿Y cómo era la multiplicación? Era totalmente lineal. Se llama lineal. ¿Listo? Entonces, A por C dividido B por D. Solo voy a subir más. ¿Listo? Entonces, la multiplicación se hace linealmente. Ahora, la división. Ahí no se la hace. Profe, ¿y cuando es el mismo denominador? En la suma y la resta. En la multiplicación no. En la multiplicación. La multiplicación es directa. La multiplicación siempre va a ser directa. ¿Sí? Pero aquí no importa si, digamos, B es igual a D. ¿Sí? Si, digamos, los denominadores son iguales. No, aquí siempre se va a multiplicar linealmente. No se deja el denominador. En el denominador se deja, es cuando tengo una suma y una resta. ¿Listo? En la división tengo A sobre B dividido C sobre D. Muchos lo van a encontrar así o lo van a encontrar de esta manera. Ahorita les explico cómo se hace eso. ¿Listo? Profe, pues es B por C y A por D, ¿no? Sí, pero espera un momentito. Calma, tranquila. Respira hondo. Entonces, A por D y me da el numerador. Y B por C y me da el denominador. ¿Listo? Entonces, A por D y me da el numerador. A por D. Eso parece pena. Dividido. B por C y me da el denominador. B por D. B por C. Y me da el denominador.
Eso lo encuentran en bastantes libros, sobre todo de matemática de sexto a octavo. Pero ya desde noveno, ustedes van a encontrar fracciones así, de este tipo. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, acá se hace una cosa que llama, tiene dos nombres, teorema del sándwich o teorema de medios extremos. O ley de la oreja. Tiene tres nombres. Ley de la oreja, sándwich o medios extremos. ¿Sí? Ley de la oreja. Entonces, digamos, los extremos son A y D. Y los medios, pues va a ser B y C. ¿Sí? Se multiplican entre sí. Se multiplican entre sí. Entonces, los extremos se multiplican y van en el numerador. A por D. Dividido el B por C. B por C. Profe, no te vayas a hacer el B por C, es una fantasía. Yo sí le veo cariño. Claro, uy, sí. Bueno, Pero, o sea, está como golpeada la cara. en fin. Entonces, las dos son válidas. ¿Sí? Las dos son válidas. Muchos lo van a encontrar así cuando ustedes ya vean cálculo o cuando vean, digamos, si yo estoy el otro año, vamos a verlo esto en álgebra. ¿Álgebra? Se va a utilizar mucho en álgebra esta parte. Esta parte se va a utilizar mucho en álgebra. Yo tengo una pregunta, o sea, matemática y aritmética y todo eso es lo mismo, o sea, todo es lo mismo. Digamos, aritmética, álgebra y trigonometría. Son ramas de la matemática. La matemática es todo un compendio, pero nosotros solo vemos algunas ramas. ¿Cuántas ramas hay? Hay más de Profe, 100. pero es que la matemática es muy grande. Porque, digamos, las que ahorita se están utilizando, hay una que me encanta y me fascina, que es la topología. De topología. Siga pensando de topos. Los topos. Se utiliza la topología, se utiliza... ¿Profe, ¿tienes la salsa o no? No, No, claro. me sé como unas 19 ramas, pero no. Va a dar 5.000 más. Está la topología, está... es que hay distintas clases de álgebra. Por ejemplo, la álgebra de Lie. Uy, no, qué feo, porque hay diferentes clases de matemáticas y las de matemáticas. El álgebra de Lie se utiliza sobre todo para mecánica cuántica y eso ahí no es jodido. Ah, Lo que usted no se vio, profe. una cosa Sí, claro, porque hay espacios topológicos de diferentes ramas. Entonces, cuando nosotros, por el momento no se preocupen por eso. Cuando lleguen a la universidad me dicen. Cuando lleguen, si es que estoy aquí en Colombia. Ah, El ¿Qué problema me es llamaba? que tiene al éxito. Claro. Yo voy al éxito, voy a ganar. Ah, yo pensé que ya se acabó. Ah, sí. Yo pensé que se había terminado. Profe, ¿y los cuadernos? No, es de eso todavía no. Ah, Nicolás me quitó. Pobrecito. Gracias, profe, qué pena. Listo, vale. ¿Listo? Entonces, por el momento, no se preocupen que este es el inicio. Voy al éxito, voy a ganar. No me número. Natalia. ¿Qué carrera es que se llama economía o? No, economía es hacer cuentas. O sea, no es tanto. Sí, pero cuando yo volví a verla, o sea, este año, no me acordaba de algunos procesos. Sí, yo no me acordaba de esto. Hasta que lo volví a interiorizar y ya me resultó más fácil. Porque es que porque es que uno está en constante cambio, ¿sí?
Entonces, cuando ustedes vean cálculo por allá en 11 y vean límites, una función, una derivada, una integral, ya son cosas más grandes. Por ejemplo, les muestro algunos símbolos. ¿Ustedes saben qué es eso? No, Una M volteada. ¿educación? Suma. Esto es una sumatoria. Tengan en cuenta esta letra, porque el otro año la van a utilizar demasiado. Esa es una M suspendida. Sí, pero se llama sigma. Eso no es lo que aparece en Excel cuando no quieres. Ajá, exactamente. Desde i igual 1 hasta un número n, aparece así, más o menos. ¿Sí? Les muestro otra que más o menos así. Eso se llaman derivadas a partir de una caracterización de una función. Esto lo van a ver en cálculo. Y la función, digamos que la función inversa a la derivada es la integral. Entonces la integral se hace así. ¿Sí? Profe, a nosotros en qué curso nos dan cálculo. Digamos que esto se calcula cuando, digamos, ustedes tienen una función. Una función puede ser esta. Aquí tienen x y y, en donde esto va a ser una función, digamos, función de x, una función de x, y ustedes quieren calcular el área bajo la curva, o sea, toda esta área. Y ustedes no la pueden calcular ni con un cuadrado, ni con un triángulo, ni con nada. ¿Sí? Entonces, para eso se utiliza la integral de una función de x. Esto lo ven ustedes en el colegio. Porque en este colegio, yo no sabía hasta que vi el pensum, que ustedes deben salir derivando e integrando. Yo no sabía. Listo, entonces pues no se preocupe por esto. A ver. Volvamos a los números racionales. El profe siempre nos explica algo y termina por allá explicándonos algo que vamos a ver en la universidad. Es que son cosas que ustedes deben saber desde ya. Porque uno se limita a la matemática así, y uno sigue con lo mismo, y sigue con lo mismo, y sigue con lo mismo. Y luego, pum, llegan a grado noveno y no saben nada. Y ahí uno dice, uy, ¿cómo? ¿En qué? ¿En matemática? Sí, digamos que el grado más difícil es 11. Porque ustedes deben conocer qué es una función, cómo es una función, cómo se comporta una función debido a los parámetros fundamentales, bla, bla, bla. ¿Qué es una Adelántanos. Una función, la más fácil. ¿Cuál es esta función? La recta, ¿no? Una recta, perfecto. Esto es una recta. ¿Sí? Pero esto, la recta, se le dice que es una función lineal. O sea, la recta en 11 ya no se llama recta. No, se llama una función lineal. ¿Sí? ¿Qué es una función lineal? Una línea. Una recta. Y esto se ve mucho en física. Y ahorita los de décimo están jodidos porque no saben qué es una línea recta. ¿Sí? Una función lineal. Entonces es por eso que yo les doy como estos plus para que ustedes sepan de dónde carajo sale eso. ¿De dónde? ¿Sí? A ver, la ecuación de una línea recta, ¿cuál es? Y igual a mx más b. ¿A qué?
¿Qué es eso? ¿Nunca han visto Profe, eso? no, ¿En serio nunca han visto esto? profe, no sabemos hacer suma y resta de fracciones. Hacemos eso. Muchachos, esto yo lo vi en grado sexto. Ay, Dios. Bueno, esto lo vamos a utilizar en estadística de tercero. ¿Listo? Les voy a explicar qué es una razón, les voy a explicar qué es una función, cómo se caracterizan las funciones, porque sí es importante porque esto sale mucho en el IPEX. En el IPEX. Ustedes presentan un IPEX en noveno, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes vean esto, ¿listo? Entonces, vamos a aprovechar estos minuticos. Entonces, esta es la suma, resta, multiplicación y división de los números racionales. Pero ojo, los números racionales no solamente son fracciones. ¿Qué más son? Números decimales. Perfecto. Números decimales. Entonces, de tarea, ¿qué me van a hacer? Un friso. No, esa es la tarea del corte, pero la tarea de acá. Entonces, van a sumar, restar, multiplicar y dividir los siguientes números. Así. Vamos a sumar. Sumar, restar, multiplicarlos y dividirlos. No, por eso son números decimales. Son operaciones básicas. Bueno, sí. Es más, pueden hacer lo siguiente. Pueden pasar estos números a fracción. ¿Qué más le vamos a hacer? Venga, ¿dónde está el borrador para tirarse? Ahí está, ahí está. Ahí está. Siga haciéndolo con calculadora. Sígalo haciendo. Siga haciendo todo con calculadora. Tranquilo. Tranquilo que yo me desquito en octavo. Tranquilo. Los de octavo ahorita están subiendo porque ay, profe, la calculadora. Y yo, pero si son letras. Ay, pero la calculadora. Pero es que la lee. ¿Listo? Entonces. Depende. Ya pensé que era Este, digamos, se va a hacer A, este va a ser B, este va a ser C y este va a ser D. Entonces van a hacer las multiplicaciones. Por ejemplo, A más B van a ser B menos A, van a ser A por B. C por D, A más B y todo por B. ¿Listo? ¿Cómo así? No entendí. Uy, profe, esa última parte no la entendí. A ver. O sea, sería lo que de A más B multiplicado por B. ¿Qué número es A? 0,25. Y lo voy a sumar con B. ¿B cuánto es? 5,36. ¿Difícil? ¿Complicado? ¿B cuánto vale? 5,36. Abro paréntesis. ¿A cuánto vale? Más. ¿Cuánto vale B? 5,36. Suman esto y luego lo multiplican y ya. A ver, aquí estoy calificando jerarquía de operaciones. Que muchos se rajaron en eso. Siga diciendo que era eso.
Si no se acuerdan, revisen los videos. El video en el que lo regañan. No, ese no era. Ay, qué triste. Listo, muchachos. Entonces, para la siguiente clase. Espere, profe, no, porque toca. Sí, pero